es la certeza de lo que se espera. Fe es convicción de lo que no se ve. Fe es caminar sobre el agua. Fe es mantenerse de pie. Fe es extender la vara que divide. Fe es creer que Dios todo lo puede hacer. Fe es ignorar lo imposible. Fe es ver lo que no se ve. Cuando todo va mal, cuando el cielo está gris, cuando las fuerzas se hayan terminado, es alzar las manos y decir: cuando todo va mal, cuando el cielo está gris, cuando las fuerzas se hayan terminado, es alzar las manos y decir: yo creo en ti. Yo creo en ti. Fe es la certeza de lo que se espera. Fe es convicción de lo que no se ve. Fe es caminar sobre el agua. Fe es mantenerse de pie. Fe es extender la vara que divide. Oh, oh. Fe es creer que Dios todo lo puede hacer. Fe es ignorar lo imposible. Fe es ver lo que no se ve. Cuando todo va mal, cuando el cielo está gris, cuando las fuerzas se hayan terminado, es alzar las manos y decir: cuando todo va mal, cuando el cielo está gris, cuando las fuerzas se hayan terminado, es alzar las manos y decir: yo creo en ti. Yo creo en ti. Los versos que voy a compartir están en Hebreos capítulo 11, versos 8 al 12. Ahora, ¿por qué estoy compartiendo esto? Tiene una razón. El año pasado compartí con ustedes dos sesiones que tuvimos. La primera fue Caminando por Fe. Está Hebreos capítulo 11, versos 1 al 6. Hablamos ahí sobre la fe. Hablamos sobre la fe. Después continuamos y hablamos nosotros también como Noé. Y vimos el verso 7 de Hebreos capítulo 11. Y ahora vamos a ver del 8 al 12. Hice una pausa las anteriores veces que compartí con ustedes hablando sobre Colosenses. El tema era a imagen de Jesús. Hablé 2 sesiones, 1 y 2. Era porque era una necesidad sentida compartirlo. Ahora retomamos lo que fue Hebreos, capítulo 11, versos 8 al 12. El nombre del abuelo de Abraham, esto es simplemente como un trasfondo, era Nacor. El padre de Abraham se llamaba Taré. Toda esta gente, esta familia venía del Ur de los Caldeos, lo que es ahora Irak, en esa zona. Se murió el abuelo de
de Abraham, que se llamaba Nacor, ya les dice, y después con Taré y sus hijos, entre ellos Taré salió conjunto con Abraham, se trasladaron hacia el norte, a lo que es ahora la ciudad, tienen casi el mismo nombre de antiguo, es Harán, en Mesopotamia. Es una zona muy fértil, de mucho comercio, y principalmente en ese tiempo que las cosas, no había aviones y de esos medios de transporte, pues hacían comercio la gente que venía de la parte de Asia y todo el lugar de Mesopotamia. Para llegar al Mediterráneo tenían que pasar por esta ciudad de Harán. Querían llegar, digamos, también a Canaán, lo que era en ese tiempo, necesitaban pasar por este lugar de Harán. Entonces, se muere después el padre de Abraham, que es Taré. Se había muerto antes Nacor, el abuelo, después se muere Taré. Y hay en el capítulo 12, es importante el trasfondo mencionar, en Génesis capítulo 12, versos 1 al 3, hay una voz de Dios. Dios le habla a Abraham. Y el tema que le he llamado a esta prédica, hago un paréntesis, es por la fe Abraham, nosotros también como Abraham. La fe. Es un tema que me apasiona porque creo que es una de las venas principales de la vida cristiana, es una de las corrientes fuertes en la que debemos apuntar y asentarnos. Entonces le dijo en el capítulo 12, versos 1 al 3, le dijo Dios a Abraham, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Quién no quisiera recibir esa bendición? Tremenda, ¿no? Pero tiene su precio, tiene su precio. Y vamos a ver que nosotros estamos en el mismo llamado bajo distintas circunstancias y tiempos, pero estamos en el mismo espíritu del llamado que Dios hizo con Abraham. A nosotros también Dios nos ha llamado. Esta es la parte que nos toca. En este llamado había 4 cosas que debería obedecer Abraham. La primera es, vete de tu tierra, sal de donde estás viviendo, le estaba diciendo, sal. Ahora, no solo debería salirle, la segunda cosa es, al lugar que yo te mostraré, porque podía salir y bueno, punto, ahí terminaba el mandato. Pero el mandato tiene a un lugar determinado que Dios le iba a mostrar. El tercer mandato que vemos que le da Dios a Abraham es, vete, sal de entre tus parientes, sal de medio de tus parientes, del lugar donde estás viviendo, abandona, sal de esa sociedad, de ese lugar que era Aram, donde había un ambiente, había una cultura, había una religión, había una lengua, había tradiciones. Hago notar que Abraham venía de un extracto idólatra, era una religión pagana, y Dios le está llamando para que salga inclusive de sus creencias. Tomen nota, inclusive de sus creencias, de los errores que tenía. Así que le dice, sal de la parentela, de tu vecindario, de donde estás. Y le da un cuarto, que es el más fuerte, le dice, sal de la casa de tu padre. Somos principalmente los latinos, tenemos una fuerte sentido de familia, ¿no? Tiene un sentido positivo,
porque nos cuidamos, hacemos una especie de círculo para resguardarnos, ayudarnos, apoyarnos, pero muchas veces ahí está el problema, cuando hay veces el resguardo llega a ser en contra de Dios. Pero Dios le dice: sal inclusive de tu parentela. Ahora le da a continuación promesas, cosas que en base a esa obediencia Dios iba a bendecir. Las bendiciones de Dios iban a estar sobre la vida de Abraham y su casa. Dice, la primera dice: haré de ti una nación grande. Es decir, este era una persona, uno solo, con su esposa Sara. Y le dice: voy a hacer una nación de ti, grande. Cuando Dios dice grande, es grande. Después le dice: te bendeciré. Es decir, va a promover el bienestar, asegurar una felicidad y la inmortalidad. El favor divino iba a estar luchando a favor de Abraham y todo lo que él hacía. Qué tremendo. Ahora, la bendición no es solamente una, sino le da distintas bendiciones en distintas formas, de manera que la bendición se hace sobreabundante. Continúa diciendo: engrandeceré. Le está diciendo: te engrandeceré. Serás famoso, conocido, estimado. Para decirles que 4000 años después de Abraham, yo estoy hablando acá de él. Que ni siquiera me lo imagino cómo era Abraham. Y muchos, yo estoy casi seguro, casi todos lo conocemos a él. Está siendo grande, lo engrandece Dios. Y la cuarta bendición dice: serás de bendición. No solamente Dios te bendice, sino que tú vas a ser de bendición a los demás. Y miren, y de paso le da bendiciones activas de una manera tremenda, y dice: bendeciré a los que te bendigan. Yo en este momento estoy siendo bendecido al hablar bien de Abraham. Estoy siendo bendecido, hermanos. ¿Qué más? Y miren lo que dice en la séptima, dice: al que te maldiga, maldeciré. Es decir, aquel que hable mal de ti, yo lo voy a maldecir. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué cosa más impresionante! Y dice, finalmente, en la última bendición, dice: en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. A causa de Abraham, ese seminario que van a hacer de la familia, podemos enseñar. Si no hubiera habido Abraham, probablemente no habría nada de eso. Y Dios bendice a través de la iglesia a las familias, Así que entraremos a ver el primer verso de este párrafo que nos toca compartir. Por la fe, Abraham. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Se murió Taré, el padre de Abraham. Ya no había esa influencia, ya esa parte de la familia cercana se estaba rompiendo, y Dios le habla. ¿Y qué hace Abraham? Lo ya hemos visto. ¿Qué es lo que Dios le habla? Por la fe, Abraham. Esa fe está dándole un accionar a Abraham. Esto es muy importante. Por la fe, Abraham hizo algo. Yo te pregunto, ¿cómo está tu fe? Yo te aseguro que por la fe tú estás acá sentado. Te has levantado, en vez de ir a comerte unas salteñas, has dicho: lo voy a hacer tal vez después. O tal vez te hubieras quedado a ver algo, o simplemente cansado de la semana laborable, has agarrado y podías decir: me quedo en la cama.
Pero no, ha sido la fe del Señor que te ha llevado a accionar y dicho, tengo que ir a alabar al Señor, escuchar su palabra. Es ahí la bendición de Dios. Es la fe que te ha movido acá. La fe siempre mueve a la acción. No solamente estamos hablando de historia, un relato, una cultura de lo que ha pasado en Mesopotamia hace 4,000 años atrás, sino que estamos hablando del camino de lo que es la salvación que tenemos para refrescarnos, para aprender y llevarlo a nuestras vidas. En Gálatas 3:9 dice, miren lo que dice tremendo: así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. Si tú estás acá sin fe, no, pero si estás por la fe, eres el creyente del Señor, crees en su palabra, eres bendecido juntamente con Abraham. Ustedes quieren esas bendiciones, he leído 8 bendiciones que Dios le da. Tú eres bendecido juntamente con Abraham, pero por la fe. Los creyentes somos bendecidos junto con Abraham. Por eso les dice ese cuadro, donde hay ese paralelo de el camino de fe de Abraham y el camino de fe del cristiano. Esos caminos al final estamos caminando en esa misma fe, pero en distintas circunstancias. Pero los eventos grandes son los mismos. En Hebreos 6:12 se dice, por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Es decir, si no hay fe, no hay herencia de las promesas de Dios en nuestras vidas. Es crítico, hermano. Todos queremos bendición. Todos queremos bendición. Pero la cuestión es por la fe. Si no hay fe, puedes desear, todos queremos sacarnos la lotería, tener un premio o a esta y otra cosa, pero acá está claramente la condición: por la fe. Por la fe somos bendecidos con Abraham y somos llamados y recibimos las bendiciones, las promesas de Dios, como les leí en el verso 12 de Hebreos 6. Por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Hermano, es crítico crecer por la fe, crecer en la fe. Ahora, ¿qué es la fe? Ya lo hemos visto en la primera lección, lo pueden ver esos videos que están colgados ahí en YouTube, pueden tomar contacto con los pastores, pueden ingresar y pueden ver. El año pasado en el segundo semestre hemos hablado sobre la fe. La fe básicamente es confianza. Si tú tienes confianza en aquel que habla, vas a actuar. Vas a actuar. Si no tienes confianza, será, no será, tal vez, quizás, no sé. No es fe eso. La fe te lleva a la acción. Pones por obra aquella palabra de la persona que te está hablando porque le tienes confianza. Le tienes fe. Y si tienes fe, eres incluido juntamente con Abraham para ser bendecido en sus promesas. Esas promesas te llegan también a ti. ¿Y Jesús? ¿Y qué tiene que ver Jesús acá? Hebreos 12:2 dice claramente, y dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Si ustedes ven la historia de Jesús en los evangelios, siempre Él actuaba cuando había fe o reclamaba fe de aquel que quería ser bendecido. Si ustedes lo ven. Y cuando había duda, reprendía, llamaba la atención la incredulidad de otros. Inclusive en la ciudad que él había vivido, no había nacido, era en Belén, pero había vivido en Nazaret, dice que no pudo hacer milagros porque había incredulidad en la gente de ese pueblo, de esa pequeña ciudad. Había incredulidad.
No pudo hacer nada, o poco fue lo que hizo a causa de la incredulidad. Cuando Jesús al final en la cúspide de su ministerio en la cruz, Él inclusive por la fe se encomendó al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque iba a morir. Y podía tranquilamente el Padre decir, lo dejo ahí, y ahí terminó, ya listo. Pero Él tenía plena confianza en su Padre, y su Padre lo levantó de entre los muertos. La fe es crítica para ser alimentada en nuestras vidas. Principalmente yo les llamo, ¿por qué tenemos muchas veces problemas? Dios nos está llamando a tener fe, confianza en Él, apoyarnos en Él. Por eso dice 11:8, dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció. Es la fe que te lleva a la obediencia, a la acción. Si no te está llevando a la acción, tal vez tu fe está demasiado debilitada, necesitas fortalecerte en la fe, pero es esa fe la que te lleva a la obediencia, porque confías en la voz de aquel que te ha hablado. Si no confías en la voz del que te ha hablado, no vas a tener fe. Porque la amistad, por ejemplo, está basada en la fe. Si viene mi amigo, digamos aquí lo veo a Gonzalito, o a Demetrio, quien sea, tengo varios amigos acá, casi muchos. Y yo confío en ellos, y me dan una voz de alerta, yo voy a obedecer, no me voy a poner a investigar. Confío en ellos. La medida de escuchar su voz va a ser mi amistad. Igualmente es el cristiano. Tener confianza en la voz del que nos está hablando. Cuanto más confianza hay, la amistad es más profunda. Si no confías, no vas a apoyarte mucho en lo que dice. Es la verdad. Miren lo que pasó con Abraham. Santiago 2:23 recalca y dice, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Lo que pasó con Adán y Eva es que no tenían confianza en Dios. Duro, pero es cierto. Porque si Dios les dio el mandato y les dijo, de cierto los digo que el día de que de él comieren, ciertamente morirán, le estaba dando una palabra. Uno tal vez ni conocían lo que era la muerte. No conocían. Pero tenían que dar crédito a la voz de Dios. Pero vino Satanás y les dijo, no morirán. No morirán. ¿Y a quién creyeron? No se necesita ser sabio para eso. Creyeron al diablo, que es padre de toda mentira. Entonces, nuestra amistad con Dios está en base a la confianza en Él. Es prestar nuestra atención, aceptar, responder positivamente a lo que se nos está diciendo. Eso es confianza, amistad. Abraham fue llamado amigo de Dios porque le creyó, confió en Dios, porque le salió sin saber a dónde iba, pero confió en Dios, confió. Y ahora Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Eso es lo que dice Hebreos 1, del verso 1 al 2. Dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Dios está hablando. Si el mundo no quiere recibir a Jesús es porque no le creen a Dios. Desconfían. ¿Será? ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué aquello? ¡Ay! El hombre
está en enemistad con Dios porque no confía en Él. Por más que digan que creen en Dios, se pueden hacer religiones, se pueden hacer ídolos, pueden hacer lo que sea, pero con tal de no estar al lado de Dios. Se generan palabrerías, filosofías, pero con tal de no estar con Dios. Ahora, no solamente es creer. Ese dice, yo creo, te creo, hermanito. No es como decirle, tranquilo ya, pero no me repitas más, te creo. Pero la palabra de Dios nos dice claramente en Santiago, nos menciona en 2:19, dice, ¿tú crees que existe un solo Dios? Muy bien, pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. Es decir, no es ese creer sin accionar. Abraham creyó y obedeció. Se sujetó, se sometió a la voz de Dios. Se manifestó de esa manera Abraham su confianza, su amistad con Dios. Pero ahora Dios nos ha hablado en Jesucristo. Jesucristo justamente vino a la cruz para un propósito. La pregunta es, ¿le crees? ¿Le crees? ¿Le crees? Por eso estamos escuchando la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, cuando Dios está hablando, cuando hay el mensaje de la cruz aquí, o en una plaza, o en algún lugar, algún cristiano se para y está hablando del Señor, está hablando de parte de Dios. Cuando hay esa obra de teatro que hacen con una cierta regularidad cada año, está hablando un mensaje de Dios para los demás, para que escuchen el mensaje de Dios. Ahora, hemos visto que por la fe Abraham obedeció. No hay obediencia, me pondría a cuestionar cómo estás en tu fe. Y no te quiero condenar, pero quiero animarte a que clames a Dios si hay incredulidad en tu corazón. Y escuchar la palabra, participar de esas lecciones que hay los miércoles y otros eventos en grupos pequeños, es para alimentar tu fe, tu firmeza en las promesas de Dios. Es para eso. Porque si nos descuidamos, puedes desfallecer. Dice Hebreos en la segunda parte del verso 8, Hebreos 11, saliendo, ¿qué pasa? Dice, por la fe Abraham obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde ir. Este salió, nos habla casi de un sentido rápido, que escapó, procedió a salir, es decir, actuó su fe y se salió. Aunque parecía casi lógico, porque él estaba casado con Sara. Me imagino que tenía bienes, tenía tal vez algún siervo, gente que le servía, porque posterior a eso vemos que Abraham tuvo más de 300 siervos, es decir, gente que trabajaba para él y que se movilizaban juntos. Así que no era un pequeño, ahí, minúsculo y extraviado personaje que estaba caminando por el desierto. Era una persona que tenía influencia. Y le dice que para recibir como herencia, es decir, Dios le iba a dar una transferencia formal, legal, en un lugar permanente. Ahora salió sin saber a dónde iba. Hay que entender, salió sin conocer específicamente aquel lugar, salió pero en un rumbo hacia Canaán, pero no sabía exactamente cuál lugar iba a ser. Ahora no es fácil salir. Yo no hace mucho hice un pequeño viaje, agarré mi Google Maps, puse tanto destino y hasta le puedes decir que una señorita te guíe, ¿no?
muérzase a la derecha, váyase más a la izquierda, unos pasos más adelante, siga recto, falta que te riña a veces, ¿o no? Y cuando estaba con mi esposa ahí, estamos juntos, no, Panchito, debes ir a otro lugar. Digo, grave, estoy entre dos mujeres, hay que me... Entonces, no había Google Maps, tuvo que salir, pero Dios le habló posterior a eso, dónde iba a ir, le iba a confirmar, él confiaba, no lo iba a dejar suelto, y que se iba a olvidar de él y abandonarlo. Ay, perdón, como alguna vez, ¿o no? Hemos quedado en tal cosa. Oh, perdón, me he olvidado. Dios le hubiera dicho, estaba tan ocupado. Pero no, él confiaba de que Dios no iba a ser descuidado con la vida de Abraham. ¿Cuál es nuestra fe ahora en Jesucristo? Ya que Dios nos está hablando a través de Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de Dios que está hablando. Sea quien sea la persona que esté transmitiendo el mensaje. Una cosa es el mensajero, pero otra cosa es el mensaje del que él que está hablando. Lo primero es que Dios nos está hablando en Jesucristo, hemos visto, el Hijo de Dios. En su obra de redención en la cruz. Él te está diciendo, no importa si tus pecados fueren como la grana, es decir, oscuros, de color fuerte y estás casi envilecido, yo puedo perdonarte y limpiarte por la muerte que ha hecho mi Hijo Jesucristo en la cruz. Si crees, confías, yo lo voy a hacer. Basta que confieses tu pecado y serás salvo en Jesucristo el Señor. Dios está hablando a la humanidad. Dios está hablando. El otro es que Jesús ¿cómo nos está llamando? ¿Dónde? Abraham tenía que salir de Harán, tenía que salir hacia Canaán. A nosotros, ¿cómo nos está hablando? Nos está diciendo que salgamos. ¿De dónde salir? Salgamos espiritualmente de este mundo. Eso significa iglesia. Iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa salir, llamado, y kaleo, salir. Estamos siendo llamados por Dios salir ¿de dónde? De este mundo, de toda su filosofía de vida, de tu mundo que estás viviendo. Por eso dice en Efesios 2:2, dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. De este mundo. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Dios nos dice, nos está llamando a salir de este mundo, y tenemos una promesa que Él nos da un destino, que es que cuando Cristo venga, Él nos llevará con Él. Amén. Amén. ¿Quiénes creen? ¿Quiénes creen en esa voz? La voz de aquel que habla. Es eso. Veremos el verso 9 y 10 de Hebreos 11. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, todo ser humano necesita, una de las cosas mínimas, básicas, es dónde vivir. Habitar. Puede ser un cuartito, puede ser una casita, puede ser algo un poco más grande, pero necesitamos dónde vivir. Sin embargo, Abraham nos da una lección. ¿Y qué es para nosotros la lección? Dice que vivió como extranjero en tiendas. Ahora, Abraham era una persona pudiente, muy pudiente, les cuento. Ya les he mencionado, tenía como 300 empleados junto con sus familias. Así que ¿cuántos serían? Tal vez 700, 800.
Pero él no agarró y dijo, bueno, tengo el suficiente para construir, me voy a hacer una casa, una buena casa de piedra permanente, etc. ¿Por qué? Dice que vivió por la fe como extranjero en la tierra, como en tierra extraña, viviendo en tiendas. Él no construyó ninguna casa. Pero nos está dando una lección. No estoy diciendo ahora tenemos que agarrar y vender lo que tenemos y deshacernos. No. Lo que pasa es que tenemos que ver dónde está nuestro corazón. Abraham tuvo una visión de Dios. Dios ya llegó al momento cuando llegó a Siquem en Canaán. Dios le dijo, esta tierra lo daré de herencia a tu descendencia. Y él podía decir, esto es mío. Dios me está dando el dueño de la tierra. Puedo construir acá. Me voy a construir una casa y punto. Ya estoy en mi lugar. Pero dice que él vivió como extranjero porque esperaba la ciudad celestial. La ciudad celestial. Abraham quería estar en la presencia misma de Dios. Él decía, si construyo una casa acá y pongo mi corazón en eso, yo lo que necesito es la presencia de Dios. Yo no quiero tener mi casa y Dios allá su casa. Yo quiero estar cerca. Quiero estar con Dios, cerca de su presencia. Quiero tener mi cama, por así decir, en la presencia de Dios, en la ciudad celestial, que Dios mismo construyó, pues es Él mismo quien diseñó. Por eso dice el salmista en Salmo 84, dice, cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Verso 4 dice, cuán bienaventurados son los que moran en tu casa. El deseo, el anhelo de Dios es de que estemos cerca de Él. Puedes tener tu casa acá, puedes tener lo que sea, pero que tu corazón no esté en esas cosas. Que no esté tu corazón y digas, ya está. Por eso decía el Señor, que aquel que halle su vida en este mundo, en esta vida, la perderá. Eso lo que está diciendo es que digas, ya estoy satisfecho, tengo todo, no necesito nada. Señor, gracias. Esa es una cosa, pero has perdido el querer estar en la presencia de Dios. El corazón del Hijo de Dios debe ser como el de Abraham. Estar como en tiendas. Estás en tu casa, pero estar como en carpa. Porque esperas la morada de Dios. Amén. Amén. Eso es lo que Jesús dijo. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Oh, hermano, he encontrado a la chica más maravillosa de la tierra, me estoy casando con ella. Está bien, pero si pones tu corazón, eso es todo lo que necesitas, vas a perder. Cuidado. O yo tengo esto, me he comprado este auto, último modelo. Mira, hermano, qué tremendo, ya está. ¿Para qué la vida? Cuidado, pierdas. Todo lo que tenemos, hermanos, acá en la tierra no es nuestro, es del Señor. Somos simples mayordomos. ¿Qué somos? Administradores. Ahora yo te voy a decir, pero hermano, y si yo tengo mi título en derechos reales, mi casita. Cuando te mueras, quiero ver si te vas a llevar un solo centímetro de tu casita. Nada es nuestro en esta vida. La realidad nos habla y la palabra de Dios nos confirma. Nada. Así vivió Abraham. Abraham dice que vivió como extranjero. Pese que estaba en el lugar de su herencia, el lugar donde podía construir y decir, esto ya Dios me lo ha dado.
Él no quiso porque él esperaba, dice, la ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. Nada en esta vida está para agarrarse, para aferrarse. Nada. Inclusive tu cónyuge es prestadito nomás. A ver, dile a tu esposa, prestadita eres. Tus hijos, las madres me pueden apedrear. Tus hijos son prestados nomás. Los hijos inclusive han sido prestados por Dios. Él nos ha concedido temporalmente. Y a veces van a salir antes de que tú cante un gallo. Son prestados. Y todo lo que tenemos, nuestra esposa, nuestros hijos, la casa, todo es prestado. Y así debemos cuidarlo como para el Señor. No significa, ya, lo voy a descuidar, no importa, se ha caído, se ha quemado el foco, cambia. No, hermano, no necesito cambiar. Tengo algo mejor del Señor. No, pues cámbialo. Sé buen administrador. Lo voy a chocar. No importa. Nada de los bienes de acá de la tierra sirve. No, hermano. Somos mayordomos y debemos ser fieles en sus cosas, nada más. Porque Él nos ha dado, por esa fe, preciosas y grandísimas promesas. Tenemos de allá algo mucho mejor. Mientras no veas lo de allá mucho más grande que lo que acá, necesitas comprender lo que Dios te ha dado. Lo que Dios te ha dado. Abraham anhelaba la ciudad celestial. Quería irse ahí. Quiero, yo no quiero. Tengo aquí terreno, puedo construir, pero no, yo quiero estar cerca de la presencia de Dios. Y Jesús lo dijo. En Juan 14:2 dice: en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, se los habría dicho, porque voy a prepararles un lugar a ustedes. ¿Quiénes quieren estar en esa mansión del Señor? Levanten la mano. Si no crees, quédate con la mano abajo, no levantes de balde. Jesús mismo ha dicho, voy a preparar. Él mismo está construyendo y está dirigiendo la obra de diseño, arquitectura y construcción. No sé cómo es, no me pregunten. Estoy como Abraham, no sé cómo. No sé. Pero Él está construyendo algo eterno para mí. Amén. Amén. Es esa la que quería Abraham. Es esa voz en el cielo. ¿Por qué queremos ir al cielo? Porque hemos nacido del cielo y debemos volver al cielo. Porque si tú has nacido acá, vas a querer volver acá. Hermano, ¿acaso no has visto? ¿Alguna vez hablas con una persona de otro lugar, de otra ciudad? Dice, las salteñitas, como no quisiera. Esa la marraqueta. Tráemelo. A veces uno agarra, no te piden nada de Bolivia. A veces tienes que enviarles, llevárselos unas marraquetas. Nosotros, hermano, anhelamos las cosas de Dios del cielo. Porque somos de ahí. No somos de acá. No somos de la tierra. Pertenecemos al cielo. Por eso Jesús le decía, porque es necesario que naciere del agua y del Espíritu para ver y entrar al reino de los cielos. Hay que nacer de nuevo. Y estamos inscritos, los que nos hemos entregado a Cristo, estamos inscritos en el Sejib del cielo. ¿Han ido al Sejib? Yo he ido no hace mucho. Para que me saquen una copia de un cierto documento, su carnet de identidad. Pero ¿sabes qué, hermano? Nosotros tenemos un carnet temporal, pero tenemos uno eterno y estamos inscritos en el libro de la vida, en el Sejib del cielo. Amén.
Es ahí donde debemos llegar. Esa es nuestra meta, nuestro destino. Por eso dice en Apocalipsis 21, 27, jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No es que ahí Dios te ha inscrito y puedes tener doble nacionalidad, el mundo y el cielo. No, no, no. Solo puedes tener una nacionalidad, no doble nacionalidad, la del cielo. La de acá es temporal, es eventual, es mi visa de tiempo hasta que Él venga y me recoja. Amén. Tenemos una ciudadanía, hermanos, y pertenecemos a una ciudad, la Jerusalén celestial. En Gálatas 4, 25, 26 nos dice que era Jerusalén a la cual pertenecemos, que es la de arriba, es libre, esa es nuestra madre. Hemos nacido ya de la Jerusalén celestial. Hay una naturaleza divina que Dios nos está preparando y que Dios ha hecho nacernos, y es a ella que debemos apuntar. Yo les digo, hermanos, no crean que uno tiene presión de las cosas de la vida, que quieren hacerte sentir que eres de acá nomás. Y yo le digo, no, soy de allá, soy de allá, pertenezco allá, y eso es lo que quiero. No permitas que tu corazón se llene de los afanes de esta vida, de los quehaceres que te tomen. No digo que no hagas nada, no, hazlo como para el Señor, pero todo esto es pasajero. Pertenecemos a la Nueva Jerusalén. Hay una corriente fuerte, hay veces en la iglesia, de que quieren hacernos desear las cosas de la Jerusalén terrenal. Y no está mal en el sentido de conocer la historia, conocer las tradiciones, pero son solo eso. Nosotros pertenecemos a la ciudad, a la Jerusalén celestial, hermano. A eso tienes que poner tus raíces. Por eso dice en Hebreos 12, 22 al 25, dice: en cambio ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial. ¿Cuál quieres? ¿La Jerusalén terrenal o la Jerusalén celestial? Escoge. Y no está mal, yo he ido a Jerusalén. Me ha gustado ver la historia, cómo parar. Mira, este lugar es donde Jesús ha tenido la Santa Cena, y aquí Jesús esto, aquello, y la historia, etcétera. Llega a tener su tinte algo emocionante, no voy a decir que no. Pero mi lugar no es ahí. Yo pertenezco a la Jerusalén celestial. Y no puedo permitir que mi corazón se cargue con la Jerusalén terrenal. Y dice: y ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están inscritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Tengan cuidado de negarse a escuchar a aquel que habla, pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Hermano, esta voz es la voz desde el cielo, hermano. Aunque yo lo estoy hablando, es aquella voz que Dios está transmitiendo por su Espíritu para que su iglesia ponga sus ojos en el cielo. Es ahí nuestro destino, no es nada acá en la tierra. Seamos como Abraham. Seamos. Él diseñó esa ciudad como está descrita en Jerusalén. La Jerusalén celestial no subía de la tierra al cielo, no subía,
sino descendía del cielo a la tierra. Así lo vio Juan en Apocalipsis. Resplandeciente, pura, sin mancha. Es de ahí donde pertenecemos, algo mucho más de lo que ahora podemos ver. Es nuestra ciudadanía y nuestro pasaporte es del cielo, hermanos. Es ahí que debemos buscar, debemos poner nuestro corazón. Sí, hermanos, ¿sabías eso? Que nuestra ciudadanía es del cielo, nuestro pasaporte es del cielo. Ahora muchos se desesperan, no sé, yo veo a veces en las noticias como cientos de miles tratan de entrar, de llegar a una tierra allá en el norte y ahí se cruzan bosques, cruzan selvas, cruzan ríos, enfermedades, con sus bebés. Hay veces a otros los encargan sus bebés solo con tal que lleguen a esa tierra como el sueño americano. Nosotros hemos sido destinados para la Jerusalén celestial. Amén. 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 Hemos sido destinados, es ahí nuestro destino. Vemos en Europa cómo de la África se mueven y de otros lugares, lanzan en botes, hay veces súper saturados de gente, se hunden muchos de ellos. Envían inclusive a sus bebés, como les decía, para que solos tengan en la inscripción, les den la ciudadanía de esa ciudad, de esa nación. Pero nuestra ciudadanía, hermanos, ¿dónde está? Señalen a ver, ¿dónde está? Es ahí donde debemos buscar. No estoy diciendo que no vayas, alguna vez se te presenta, te vayas a Estados Unidos, a Europa, a las Europas, como dicen acá. Pero no, tu corazón tiene que estar, yo soy ciudadano del cielo y ese es mi destino final. Abraham hizo eso, estaba en el lugar de la herencia, pero no construyó nada, porque él dijo, yo quiero estar en la ciudad celestial de Dios. Amén. Así es, hermanos. Veremos ahora versos 11 y 12 de Hebreos 11, capítulo 11. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel aquel que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo, en número e innumerable como la arena que está en la orilla del mar. ¿Qué estaba buscando entonces? Dios le había dicho, esta tierra lo daré por herencia a tu descendencia. Y después pasa unos versos, después pasa la historia, unos años, y Dios se vuelve a aparecer a él. Estaba en una carpa, y Dios le dice, está en el verso de 3 y 4 de Génesis 15, dice, digo además a Abraham, y Dios le habla, le vuelve a rememorar la herencia, y Abraham le responde, le dice, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa, es decir, un siervo, va a ser mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Estaba preocupado Abraham, parece que era la presión fuerte. Él cada vez pasaban los años más viejo. Sara seguía siendo estéril. Pasaban los años, no pasaba nada. Y Dios le estaba dando promesas y le dice Abraham a Dios, Señor, si vas a dar a mi descendencia, a mis hijos, a mi sangre, a gente de mí que van a ser, Señor, no tengo otros. Me parece que el que va a heredar va a ser un empleado, un siervo. Y Dios les vuelve a ratificar. Y le dice, no, va a ser uno que va a nacer de ti.
Lo que pasa es que Abraham estaba preocupado porque los años pasaban. Ya estaba entrando a la andropausia. Y Sara era estéril. Y Dios va un paso más allá. Le da un desafío de fe más allá. Miren esas circunstancias. Lo saca de su tienda. Veremos en versos después de Génesis 15, del verso 5 al 6, dice: el Señor lo llevó afuera de su carpa. Y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Es decir, las circunstancias eran contrarias cada vez más. Y lo saca y le dice: mira, ves las estrellas, y no es como ahora en la ciudad. La luz de la ciudad de alguna manera opaca las estrellas. Si te vas al campo, uno dice: mira qué belleza. Y me imagino que vio ahí las multitud de estrellas, las galaxias. Y Dios le dice: ¿puedes contar? Y miren cómo reacciona Abraham. Verso 6 dice: y Abraham creyó al Señor, creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Y en otro verso dice, que les he leído, fue llamado amigo de Dios. La fe. Aquí el mensaje es la fe, la confianza en Dios, en su palabra. También Sara fue desafiada. Qué importante es que ambos cónyuges sean cristianos, militantes. Como dicen en estos tiempos, activistas, activos, militantes en la fe cristiana. Ambos. Ahí el problema no era tanto Abraham, porque Abraham había tenido un hijo de contrabando que era Ismael. Aquí el problema era de Sara. Así que Sara también tenía que andar en fe. Sara necesitaba fe. Sara necesitaba caminar en fe, ser una mujer de fe. Y Sara aceptó el desafío. Se unió con su marido y ambos hicieron una bomba atómica. Peor que una bomba atómica, porque el desafío era demasiado grande. Vean cómo nos relata Romanos. Romanos capítulo 4 del 17 al 22 es un poema. Es un poema. Como está escrito, dice: te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Es decir, te he hecho papá. Y él decía: pero si no tengo hijos de mi Sara, no tengo. Pero te he hecho papá. Dios le dice: te he hecho papá. Pero Señor, yo no puedo. Miren lo que dice el verso 18. Y Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Es decir, esperanza contra esperanza. Las circunstancias gritaban no a Abraham y a Sara: no puedes, no puedes. ¿Cuántas veces tú estás en lo mismo? No puedo, está muy difícil. Ya no voy, ya no doy más. A veces estás por tirar la toalla. Pero Abraham dice que contra esperanza tuvo esperanza. A pesar de las circunstancias, la corriente contraria a la voz de Dios, él puso su confianza y le creyó a Dios. Hermano, ¿cómo está? Verso 19 dice: sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo Abraham, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara.
Verso 20, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad. No titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de lo que Dios le había prometido. Poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Él se paró en Dios. La promesa de Jesucristo en tu vida se va a cumplir, hermano. A pesar de las circunstancias contrarias, a pesar de la desesperanza que puede presentarse en tu vida, Él pone esperanza porque Él es poderoso para cumplir la voz de Dios que te hizo en Jesucristo para tu vida. Vas a estar con Él en esas moradas eternas. Amén. Amén. Miren, estas son hermosas palabras. Y en Hebreos 4:2 nos habla qué es lo que pasa cuando no pones fe. Dice en 4:2, dice, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. ¿Tienes fe? No me digas nada. ¿Tienes fe? Confianza en Dios, en la obra de Jesucristo, el Espíritu Santo en tu vida. Camina. Aquí habla de que el cuerpo, la condición de Abraham dice que se miró a sí mismo y estaba casi muerto, dice. A los 100 años ya pues, ¿quién? Ya el viejito pues estaba, como decían, con un pie en el estribo. Ya estaba el viejito, ya no daba. Pero él dice, tuvo fe, se fortaleció, dio gloria a Dios, dijo, Dios puede hacerlo. Creo, acepto el desafío de Dios. Es maravilloso. Él nos llamó, nos plantó, nos engendró vida nueva por el Espíritu, por su palabra que hemos escuchado. Él va a completar la obra, pero si tienes fe, hermano, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, significa haniutikiti, mana, no se puede. Escucha la voz de Dios. Aquí no es tú. El punto clave es que Dios ha dado una palabra, una promesa para ti y te apoyes en esa promesa, por más que las circunstancias sean difíciles. ¿Y saben qué más? Cuando Dios le visitó un año antes, a los 99 años, Abraham le dijo, Sara va a tener un hijo. ¿Y qué pasó? Y Sara escuchó la voz de Dios y dice que también ella se rió después. Y Dios le ha dicho, se ha reído Sara. Y Sara dijo, no, yo. ¿Y saben qué se llamó el hijo que vino? Isaac, ¿saben qué significa? El que se ríe. Dios se ríe al final. El que ríe último, ríe mejor. Esa fe es lo que se agarra, se aferra. Aceptamos el desafío y la confianza en Dios, por eso estamos acá. Ese es el maravilloso accionar del Espíritu Santo. Tú le dices a Dios, tú lo vas a hacer, eres poderoso y misericordioso. Y siempre lo repito, lo que dijo Job. Cuando Job tenía toda la fama importante, dice que hasta la gente en la plaza cuando él pasaba se paraba, pero él solamente había escuchado a Dios, no lo conocía.
hasta que Dios lo llevó a unas circunstancias de lo que fue casi un palacio, lo llevó casi a un muladar. No tenía nada, había perdido todo. Y Dios desplegó, se reveló a él en su gloria. Pero algo que dijo Job, dijo, aunque él me matare, yo en él esperaré, confiaré, dice en otra versión. Hermanos, apoyémonos en Dios. Aún su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete de una vez. Abraham y Job no tenían esperanza en su momento, en las circunstancias, pero ellos se apoyaron, tuvieron confianza en su corazón, se apoyaron totalmente en Dios. No quisieron apoyarse en sus fuerzas, en su capacidad, en aquello que podían hacer, sino se apoyaron en la fuerza de Dios. Y miren, se cumplió la palabra, se multiplicaron la descendencia en gran cantidad. En este momento en la carne hay 15 millones de judíos, pero yo les pregunto, ¿cuántos cristianos hay? Eso es descendencia de Abraham. Y si sumamos las descendencias desde que Cristo resucitó hasta ahora, tal vez yo sé que no la podemos contar. Así es, hermanos, no importa qué te dice tus sentidos. Dios nos está llamando, nos ha dado una palabra, hay un lugar prometido. No pongamos nuestro corazón en nada de esta vida. No estoy diciendo seamos descuidados, seamos negligentes, desordenados, pero no pongamos nuestro corazón en nada de esta vida. Tenemos una promesa celestial a la cual Dios nos ha llamado y Jesús se fue para prepararnos lugar para nosotros. Amén, amén, amén. Fe es la certeza de lo que se espera. Fe es convicción de lo que no se ve. Fe es caminar sobre el agua. Fe es mantenerse de pie. Fe es extender la vara que viví. Fe es creer que Dios todo lo puede hacer. Fe es ignorar lo imposible. Fe es ver lo que no se ve. Cuando todo va mal, cuando el cielo está gris, cuando las fuerzas se hayan terminado, es alzar las manos y decir, cuando todo va mal, cuando el cielo está gris, cuando las fuerzas se hayan terminado, es alzar las manos y decir, yo creo en ti. Yo creo en ti. Fe es la certeza de lo que se espera. Fe es convicción de lo que no se ve. Fe es caminar sobre el agua. Fe es mantenerse de pie. Fe es extender la vara que viví.
Dios todo lo puede hacer. Fe es ignorar lo imposible. Fe es ver lo que no se ve. Cuando todo va mal, cuando el cielo está gris, cuando las fuerzas se hayan terminado, es alzar las manos y decir: cuando todo va mal, cuando el cielo está gris, cuando las fuerzas se hayan terminado, es alzar las manos y decir: yo creo en ti. Yo creo en ti. Cuando todo va mal, cuando el cielo está gris, cuando las fuerzas se hayan terminado, es alzar las manos y decir: cuando todo va mal, cuando el cielo está gris,